lo hubiéramos planeado, no nos hubiera salido tan bien como está. Así que quien tiene este plan para nuestras vidas, como les decía ahorita, para la iglesia, es Dios. Y no podemos dejar de ver que Dios tiene la mano puesta. Y como le digo yo a los pastores, Dios nos agarró y Dios ya no nos va a soltar. Entonces, este libro se llama Multiplique el potencial que Dios le dio. Multiplicar lo que Dios nos ha dado. No sé si se recuerdan, precisamente en ese libro anterior hablamos en una de las clases acerca del potencial que tenemos. ¿Se recuerdan? Sí. Hablamos del potencial que Dios nos ha dado. A cada quien Dios nos ha dado un potencial. Y les ponía yo el ejemplo de la manzana, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que partíamos la manzana y había diferentes semillas. Al final de cuentas es Dios quien va a dar la multiplicación. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hagan de cuenta que este libro completo es la continuación de esa clase. Porque ahí veíamos en esa clase que a Dios le vamos a dar cuentas de lo que Dios nos ha dado. ¿Se recuerdan? Va a llegar el momento en el que vamos a estar delante de Él y nos va a pedir cuentas de los talentos que nos ha dado. Y la parábola de los talentos veíamos en esa ocasión. Así que este libro nos va a ayudar, nos va a llevar a que podamos multiplicar lo que Dios ya nos ha dado. No lo que nos va a dar, lo que ya nos ha dado. Lo que ya nos ha dado. Este libro nos va a ayudar, fíjese, este libro nos va a ayudar a que el día que estemos cara a cara con Dios, dándole cuentas, demos buenas cuentas. Así que usted vea la importancia de este libro. Buenas cuentas. Vea la importancia de este libro, porque por eso se llama así. Multiplique el potencial de lo que Dios le dio. Ya no lo dio. Ya lo tenemos. Beto, ¿Amén? nomás para agregar a lo que estás diciendo, el miércoles pasado, que yo les decía que íbamos a empezar ese libro, y yo dije algo. Yo dije, ya tenemos tema para todo el año. Y no sé si se recuerdan, el viernes, Barreto empezó a decir, el año 2024 es el año de la multiplicación de lo que Dios les ha dado. ¿Te acuerdan? Sí, David vino inmediatamente. Salí corriendo con Alberto, le dije, carnal, es el tema del libro. Y yo dije que tenemos tema para todo el año. Entonces es una palabra para todo el año, pastor. Para todo el año proféticamente. Sí, porque este varón de Dios vino a confirmar esa palabra, el tema del libro, punto. Y dijo, el 2024, es decir, todo el año. Así que eso como que nos anima y nos inspira, ¿no? A que sigamos avanzando. Y como dice Beto, pues es plan de Dios. Es plan de Dios porque hemos ido tratando de seguir lo que decíamos, ¿verdad? Hacia esa visión que Dios tiene para esta casa. Y Dios nos ha ido guiando, creo yo, y yo creo que todos estamos en ese sentir, en cada tema y en cada libro que se está escogiendo. Así es que empezamos el 2024 muy bien. Muy bien, y lo vamos a terminar mejor. Amén. Así que precisamente eso iba a comentar también, ¿verdad? De que no cabe duda que es Dios. Cierto. Por eso me ven así como que porque este año va a ser de multiplicación. Así Amén. es. Amén, amén, amén. De multiplicación. Amén. Así que agárrese, porque este año va a ser el bueno. Va a ser mucho mejor. ¿Okay? Mucho rico. Miren cómo empieza hablando el autor del libro. Yo sé que no tienen el libro, así que el primer capítulo es el autor. Este autor es bien intencional en sus libros. Y este autor nos va poniendo bases, nos va poniendo fundamentos para entonces llevarnos poco a poco al meollo del asunto, como lo decimos nosotros. Este primer capítulo es poniéndonos las bases de a dónde nos quiere llevar, a dónde nos quiere el autor
que entendamos el propósito de este libro. Y él empieza diciendo acerca de este libro, dice, a lo largo de estas páginas encontrará ideas y estrategias bíblicas. Eso es bien importante. Ideas y estrategias bíblicas que le empoderarán para descubrir su propósito, para aquellos que tal vez todavía no saben cuál es su propósito, encender su pasión, porque a lo mejor algunos, nuestra pasión está así como que en puro carboncito ya, y darse cuenta de cuál es su potencial. Ese es el propósito del autor. A través de estrategias bíblicas, para descubrir el propósito, encender nuestra pasión y darnos cuenta de cuál es nuestro potencial, porque Dios nos ha dado mucho. Ahora me acuerdo de mi predicación, ya nos ha dado todo, ¿verdad? Sí. Dios nos ha dado todo. Así que este primer capítulo se llama Unir los puntos. Y como ninguno tiene libro, me voy a ir leyendo tal cual, algunas cosas tal cual como el libro, textuales, para que puedan entender. También este primer capítulo, como comento ahorita, es base, es fundamentos. Hay cosas que no podemos brincar, no necesitamos entenderlas. Así que voy a estar leyendo mucho textualmente con esa intención y con ese propósito. Y el autor, como les digo, el primer capítulo es Unir los puntos. Y alguien que me ayude a leer Proverbios 9, 10 y 12. Del 10 al 12, por favor. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Esa es la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es Reina Valera. Pero aquí en el libro el autor utiliza la Nueva Traducción Viviente y dice así, el temor del Señor es la base de la sabiduría. ¿Y qué hace la sabiduría? La sabiduría, multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. En Reina Valera dice, si eres sabio, para ti lo serás. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la sabiduría de Dios. Por principio de cuentas, buscar la sabiduría de Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso nos está poniendo un fundamento ahí, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios para poder multiplicar. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temer a Dios. Proverbios 9, 10 al 12. ¿Ok? Estamos hablando de la sabiduría. Dice, y la sabiduría te dará, te multiplicará tus días, ¿verdad? Y añadirá más a tu vida. Dice el autor. Y el autor empieza dando un ejemplo de él mismo. Dice que en el 2012 él iba a predicar en California. Y él, lo ha hablado abiertamente en otros libros, que le gusta mucho el golf. Dice que una persona de ahí de California lo invitó a jugar golf a un parque, a un lugar. Country club. Sí, pues que como no juego golf ni sé ni cómo se dice. A un country club, pero que es muy reconocido a nivel mundial, que se han hecho algunos Opens, US Opens ahí en ese lugar. Dice, es que él está muy emocionado y dice, y a este hombre le voy a llamar Stan. Así que Stan llega por mí al hotel en el camino y me empieza a platicar. Vamos y jugamos y me empieza a platicar algunas cosas. Y dice, entonces me hace una pregunta muy sincera. Y le pregunta, John, ¿puedo preguntarte por un asunto con el que he estado batallando? Y le dice, claro que sí. Dice, de una forma vulnerable y muy sincera, me hizo esta pregunta. John, he trabajado de forma incesante y diligente, empleando muchas horas para construir mis negocios durante las últimas décadas, 2 últimas décadas. Mi valor neto es aproximadamente de $9 millones. Esa es la riqueza que él tenía. Dice, todo va bien con mis clientes. El resultado de años duros de trabajo es que mi esposa y mis hijos, fíjese quién dice, mi esposa y mis hijos tienen la vida económica resuelta.
le empieza a decir. Dice, entonces me hace esta pregunta. Ahora que estoy entrando a la década de los 50 años, ¿por qué trabajar al mismo ritmo? ¿Por qué seguir afanándome para construir mis negocios hasta alcanzar los 35 millones de dólares durante los próximos 10 años? ¿Tiene la pregunta? Okay. He trabajado diligentemente, me he esforzado mucho, mis hijos y mi familia tienen la vida resuelta, no tienen que preocuparse por dinero, estoy llegando a los 50 años. ¿Cuál es la necesidad de seguir esforzándome de la misma manera? Prácticamente lo que está diciendo, ¿verdad? Dice la autor. Entonces, el Espíritu Santo, fíjese quién, el Espíritu Santo al instante me dio la sabiduría para saber responder. Así que nosotros necesitamos la sabiduría, ¿verdad? Como empieza el autor. ¿Quién es el que nos va a dar la sabiduría? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la sabiduría. Es a quien tenemos que acudir para poder tener la sabiduría. Dice, el Espíritu Santo me da la sabiduría para poder responder, y le dice el autor, permíteme plantarte un escenario, le dije. Vamos a suponer que yo te dijera, he pasado años trabajando duro para escribir 17 libros que ahora están en más de 80 idiomas con una cifra de ejemplares que oscila en múltiples millones. He volado más de 10,000 millones de millas en los últimos 25 años. He luchado contra el jet lag, he experimentado diferentes culturas, comidas extrañas, y me he quedado en diminutas habitaciones de hoteles. Todo para poder ministrar el evangelio por todo el mundo. O sea, le está diciendo, también yo me he esforzado mucho, por muchos años, y le he echado muchas ganas. Dice, el ministerio va bien y las finanzas son estables. Mi esposa y mis hijos también tienen la vida resuelta. Pregunta, ¿por qué debería continuar trabajando al mismo nivel? Dice el autor, fue un escenario perfecto. Entonces, con una ligera sonrisita, Stan me respondió, no me gustaría estar en tus zapatos cuando un día estés delante de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que hablaba ahorita, ¿verdad? Va a llegar el día en el que vamos a estar delante de Jesús y le vamos a dar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Pero como él es predicador, como él es escritor de libros cristianos, como él está en el ministerio, dice, para ti sí está gacho. Para ti sí está gacho, porque yo no quiero estar en tus zapatos si no le sigues trabajando igual de fuerte. Porque cuando estés delante de Jesús, quién sabe cómo te vaya, ¿verdad? Dice, de inmediato le dije, Stan, eso es exactamente lo que me dijiste con respecto a tus negocios. Dice, la sonrisa desapareció de inmediato de su rostro. Es exactamente lo mismo. Dice, entonces apartó sus ojos de la carretera para mirarme con una expresión de asombro y decirme, ¿cómo consigues eso? Entonces, dice el autor, y esto aquí es donde vamos a empezar. Dios ha dado dones a cada uno de sus hijos. Otra vez. Dios ha dado dones a cada uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Ahora le voy a dar 30 segundos para que piense en el don que Dios le ha dado. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? ¿Cuáles dones le ha dado Dios? ¿30, verdad? ¿Alguien que quiera decir un don que Dios le ha dado? Compasión. Compasión. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Voluntario. Servir. ¿El don de servicio? ¿Ok? Muy bien. Dice, entonces, esos dones son asignados divinamente para edificar su reino. O sea que lo que Dios nos da es para edificar el reino de Dios. No es para otra cosa más que para edificar el reino de Dios. ¿No es para agarrar likes? Dice, sin embargo, nosotros somos administradores.
Nosotros somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, de lo que Dios nos da. Dice, por lo tanto, podemos escoger en cada momento usar esos dones de 3 maneras. Y si están apuntando, apunte esto. Los dones que Dios nos da, nosotros como somos administradores, podemos utilizarlos de 3 maneras. 1, podemos usar los dones para edificar el reino de Dios. 2, podemos utilizar los dones que Dios nos dio para edificarnos a nosotros mismos. Estoy muy rápido para quienes están escribiendo. Y 3, podemos ser negligentes con esos dones. O sea que no podemos hacer nada. O sea que decidimos no hacer nada. O no hacer lo suficiente. O hablando del libro, o no multiplicarlo. Como aquel que le dieron uno, que lo enterró, ¿verdad? Entonces el autor, aunque Dios a todos los hijos de Dios nos ha dado dones. Y esos dones son para edificar el reino de Dios. Pero nosotros como administradores tomamos la decisión de 1, utilizarlo para edificar el reino de Dios. 2, utilizarlo para edificarnos a nosotros mismos. O simplemente ser negligentes con el don que Dios nos dio. La pregunta es, ¿cuál es la decisión que usted hizo? ¿O qué está haciendo con el don que Dios le dio? ¿Lo está utilizando para el reino? ¿Lo está utilizando para usted? ¿O lo está ignorando? Se acabaron los amén. Qué calorón, dijo el hermano Galindo, ¿verdad, pastor? ¿Cómo empezó el autor, verdad? Dice el autor, ahora ya tengo su atención, ¿verdad? Dice el autor, ahora ya tenía la atención de Stan, así ahora yo ya tengo su atención. Dice, así que continúe. Algunos de mis dones es escribir y hablar. Tus dones están relacionados con los negocios y el dar. Tú te reíste de mi escenario, sin embargo, tu escenario es exactamente el mismo. Tus dones son tan importantes para edificar el reino como los míos. De hecho, los tuyos quizás son más importantes, pero no has unido los puntos. O sea que no has unido los puntos, no te ha caído el 20, que tus dones, los dones que Dios nos da, no necesariamente son dentro del ministerio. Cierto. Es cierto. Se necesitan pastores, se necesitan maestros, ¿verdad? Evangelistas, profetas. ¿sí? Pero hay veces que Dios también nos da dones que no necesariamente son dentro del ministerio, como se conoce. Aunque ministerio es servir, ¿verdad? Servicio. Entonces dice el autor, eso es lo que pasa con la gente. La gente piensa que los dones son solamente, por eso piensan que lo que están haciendo afuera no lo pueden utilizar o no es importante dentro del reino de Dios para construir el reino de Dios. Por eso dice, los tuyos quizás son más importantes, pero no has unido los puntos. No has unido los puntos. ¿Me prestas el marcador? Como les comentaba ahorita, este es este primer capítulo. El autor nos está poniendo las bases de lo que nos está queriendo hablar en este libro. Y el primer capítulo se llama Unir los puntos, y ahora nos damos cuenta de qué nos está queriendo hablar. Porque muchas veces no conectamos los dones, o no pensamos otra vez que lo que Dios nos ha dado no necesariamente se utiliza, o no necesito estar dando clase para estar haciendo algo para el reino de Dios. Ahora, estos son 9 puntos. Vamos a unir puntos. Luego pudiera alguien que me ayude
a unir esos 9 puntos voluntarios. Pero hay que unirlos con 4 líneas. Rectas. Con 4 líneas rectas, no curvas, 4 líneas rectas Y sin despegar y el sin mar- despegar el marcador del pizarrón. Voluntarios. 4 líneas rectas, unir todos los puntos sin despegar el marcador del pizarrón. Órale, Kike. Primer voluntario. Órale, Kike, usted es voluntario. No me acuerdo de ese, ¿verdad? Usted es voluntario. De manera, pero no me acuerdo. Inténtale. Con 4 líneas rectas. Los 9 puntos en este. Con 4 líneas rectas, pero sin despegar el marcador del pizarrón. ¿Pero también puede ser horizontal? Como sean, líneas como sean. 4 líneas rectas sin despegar el marcador del pizarrón. 30 segundos, Quique. 30, Yo sigo. 29, 28, 27, 26, 20. Ok, ¿alguien más? Otro voluntario. Alex. ¿No? No me acuerdo. Charlie, véngase, Charlie. Ah, no lo escuché porque había dicho que usted. Véngase. Oh, no. Espera. Ya sé cómo. Véngase, Charlie. Véngase. De punto a punto, ¿va? Se lo puse más bajito. La rayada cuenta de punto a punto. Sí, uno de los puntos. Juntar los 9 puntos, 4 líneas rectas sin despegar el marcador. No, Es todo. 4, pero le faltó 1. Son 4 líneas rectas, está bien, pero le faltó 1. No me quiero llevar mucho tiempo, ¿ok? Ya lo tiene No, pues ya con eso ya lo van a armar. Ya con eso ya se les abrió más el entendimiento. O me dan tiempo, o me dan Ya le tiempo. ayudó, Charlie. Una revelación. Ya le ayudó. Ok, dale, David. Ok, aquí el problema es este, Dale. de que a veces nosotros mismos nos ponemos límites. Pero, tú dale. Pero la clave es salirse del límite. 4 rayas. Ahí va. 1. Ya me salí del límite. 2. Ya me salí del límite. 3. Ahí están los 4. Ahí están los 9 puntos unidos con 4 rayas sin despegar el... ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos encajonamos. Vimos esto y pensamos que no, este es el cajoncito en donde tengo que trabajar y no me puedo salir del cajoncito. Y muchas veces nos encajonamos, tenemos esas ¿Límites? estructuras mentales que hemos seguido por años y no nos permiten y nos encajonan. Pero muchas veces para poder hacer lo que necesitamos hacer, necesitamos... Por eso es que necesitamos, no quiero comparar, pero necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. Indudablemente. Porque el Espíritu Santo ya lo sabía. Yo sabía que David ya lo sabía. Por eso lo dejé al último. Pero el Espíritu Santo ya sabe todo. Por eso Él es nuestro guía. Por eso dice el autor, el Espíritu Santo me llevó a poder contestar con el escenario perfecto para poder enseñarle a Él lo que necesitaba entender. Entonces, ¿por qué hice este ejemplo? Porque lo que vamos a hablar ahora muchas veces nos va a chocar con nuestra estructura mental. Lo que el autor a donde nos va a llevar muchas veces va a chocar con lo que por años hemos entendido. Ahí es donde vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos guíe.
para poder entender lo que el mismo Espíritu Santo nos quiere entender y enseñar a nosotros a través de este autor. Entonces, este autor nos quiere llevar a unir diferentes puntos que tal vez nosotros nunca habíamos pensado porque estábamos encajonados. Cierto. ¿Sí? Entonces que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos estar abiertos. Y ahorita vamos a llegar ahí. ¿Ok? Vamos a ser abiertos. Precisamente anoche hablaba con un pastor y hablábamos de diferentes cosas y se llegó al tema de que hay que aprender. Y le comentaba yo, sí, pero también hay que desaprender muchas veces. Y a veces es más difícil desaprender que aprender. Sí. ¿Por qué? Por esas estructuras mentales que tenemos, por esas costumbres que tenemos, Hábitos. que hay hábitos que tenemos que a veces no sabemos ni por qué los hacemos. Y a veces repetimos cosas simplemente por repetirlas, pero no las entendemos. Y cuando nos piden y vienen se nos abre el panorama y entendemos algo diferente, eso choca con lo nuevo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dijeron, cómo me cae gordo cuando mi papá o mi mamá grita? Por un ejemplo. ¿Cuántos dijeron algo así? ¿Cómo me cae gordo cuando fulanito hace esto? Mi papá hace esto. ¿Y cuántos de ustedes se han dado cuenta que hacen lo mismo? ¿Verdad que sí? Yo pensé que era el único, ya me salvó. Está como el comercial ese de la aseguranza de Geico que dice, no sé si es Geico Progressive, que dice que están tratando que no te conviertas como tus padres, pero tristemente estás haciendo lo mismo y se repite el ciclo. ¿Por qué? Porque hacemos lo que vemos. Porque hacen otras personas. A veces no las entendemos. Inconscientemente repetimos, entonces por eso es esto. ¿Okay? Por eso es esto. Entonces dice, seguimos hablando sobre esto. 6 meses después le hablé a Stan para preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué pensaste de lo que platicamos? Y dice, él me contestó, he estado turbado en un buen sentido de la palabra, de lo que me dijiste. Y yo le pregunté, ¿y qué estás haciendo al respecto? Con una carcajada me dijo, estoy rompiendo la parte de atrás de mis negocios para seguir edificando hasta llegar a los $35 millones para edificar el reino de Dios. Unió los puntos. O sea que unió los puntos, le cayó el 20. Lo que yo hago, no soy pastor, no soy predicador, pero lo que yo hago ayuda a crecer, a establecer el reino de Dios en esta tierra. Sí. Por eso lo que yo hago, el don que Dios me ha dado, necesito usarlo para el reino. Sí. ¿Sí? ¿Ejemplo? ¿Vale? ¿Un ejemplo? Él mismo, ejemplo él, con sus negocios. Por eso decía, su don es hacer negocios para dar al reino, para dar para la obra. ¿Sí? Dice, Stan había entendido la realidad, aquí es a donde vamos, que él no era un espectador en la tarea de avanzar el reino de Dios, sino un participante vital. Él no era un espectador de nomás estar sentado a ver qué pasa, a ver qué. No, lo que yo hago también es importante en el reino de Dios. Pero, por ejemplo, algo práctico, ¿no? Un ejemplo, en mi trabajo, a veces que tengo que ir a buscar ciertos clientes, pero yo tratando de unir los puntos de que lo que Dios me ha dado, ¿va? Que tal vez es que hablo, lo utilizo, ¿verdad? Y cuando voy a buscar a esos clientes, yo le digo a Dios, Señor, yo vengo a buscar a este cliente con un motivo de mi trabajo, pero yo sé que detrás de esa puerta hay una persona que necesita de ti. ¿Sí? O sea, yo estoy tratando de unir esos puntos, lo fuera de la iglesia, mi trabajo, uniéndolo para el reino de Dios. Porque yo ahí, detrás de esas puertas, me he ganado gente para Cristo.
he orado por personas que Dios ha sanado. Entonces, yo cuando voy a buscar a ese cliente, yo no voy nada más con la mentalidad de resultados para mi trabajo. Yo voy con una mentalidad de un resultado para el reino de Dios. Atrás de esa puerta está una persona que yo voy a buscar porque me debe. Pero también atrás de esa puerta, Señor, hay una persona que necesita de ti. Ayer me fui a buscar a una viejita y salió la nieta y empezó a decirme, no está ahorita. Dije, pues nomás dígale que vine a buscarla. Y luego me dice, es que está en el hospital, pero yo pensé que había ido a consulta. Dije, bueno, no le hace, ahí nomás le dice, es que está entubada. Ahí cambia la cosa. Ahí yo me olvidé de lo que era mi trabajo. Y le dije, mija, voy a estar orando por su abuelita. Vamos a estar orando por su abuelita en mi iglesia. Vamos a ver si Dios le hace un milagro. Y la chavalita empezó a llorar. ¿Sí? Entonces yo pienso que a eso se refería, ¿no, pastor? Sí. En nuestro diario vivir. ¿Sí? Unir los puntos. Si Dios me ha dado el don de hablar, como dice el apóstol Pedro, el que hable palabra de Dios. Sí, entonces yo trato de unir esos puntos, carnal, ¿va? En mi trabajo. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea establecido, sea edificado y alguna persona sea bendecida. Cierto. Y ahorita vamos a tomar ese mismo ejemplo un poquito más adelante, que vamos a llegar precisamente a eso, cómo hacerlo. Entonces, hay que unir esos puntos, ¿verdad? Dice, había entendido la realidad de que él no solo un espectador, sino un participante vital. Ahora entiende plenamente que tiene dones para un propósito mayor que él mismo y su familia. Sí. O sea, que no podemos tener lo que Dios nos da nomás para estar bien yo y mi familia. Sería egoísmo. Que es lo que decíamos ahorita, no podemos nomás hacerlo para nosotros, ¿no? Para edificarnos nosotros. Hay algo más grande que es para nosotros y para nuestra familia. Sí, es importante que nuestra familia esté bien, pero no es lo más importante ni lo único. Cierto. Él ha entendido, por eso en un principio él decía, yo ya he trabajado mucho, mis hijos y mi familia está bien, ¿para qué seguir trabajando? No, es que no es nomás tu familia y tus hijos, tu esposa y tu familia. Hay que seguir haciéndolo para el reino de Dios. Entonces, dice, ahora le vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los dones que Dios le da? Con esto que aprendimos ahorita. Ya no piense en predicador, ya no piense, ¿cuáles son los dones que Dios le da? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos dones que Dios le da? Ahora sí, hermano, disculpa. Ahorita que dices eso, hermano, muchas veces, como esa persona pensaba eso, ¿verdad? Ya tengo 50 años, tengo tanto dinero reunido. Pero a veces pasa al contrario, hermano. A veces Dios pone las cosas en su lugar, nos sana. Por el caso de un hermano, Dios le da una pensión digna, muy buena, que a punto estuvo de perderla. Y dice, ahora voy a servir a Dios. Pero conforme empieza a estar pensionado, ya no andar trabajando, como que se empieza a sentir como que tiene que salir, se va a buscar trabajo. Y luego se va a otro. Y el problema que yo empiezo a ver en él, que llega un momento que ni con su pensión y todo lo que él tenía, se acabalaba. Y luego me dice, hermano, ¿tú cómo le haces? Yo estoy en las manos de Dios. Y yo quisiera, pero no puedo. Pero Dios me tiene un trabajo que tengo que hacer. Y empezó a llorar. Dice, oye hermano, ¿por qué somos así? ¿Por qué ya no será él de su esposa? En Juárez, ustedes saben que una pensión de 20,000 pesos mensuales no es cualquier pensión. Lo primero que le viene, un infarto. Mi hermano se estaba muriendo, su esposa en Zacatecas, yo solo. Y lloré por él. Gracias a Dios, le permitir. Dije, Martín, tú hiciste un compromiso con Dios, que te permitiera pensionarte y que tú le ibas a servir. Se le pasó un ratito, se sintió mejor y vámonos. La segunda, hermano, una embolia. Y ahí sí ya vi consecuencias más duras.
hablaba, no podía hablar, pero vino su brazo, su tierra. Y oré por él, de todos modos seguimos orando, y Dios lo libró y lo sanó. Hasta que entendió, hermano, pero a veces así somos. Sí, y ahorita vamos a llegar, ¿cómo es que llegamos ahí? Lo vamos a tocar ahorita más adelante, porque muy sutilmente dejamos de hacer lo que usted acaba de decir, ese compromiso que tenemos con Dios. Ahorita lo vamos a llegar ahí, porque, bueno, ya que estamos ahí, me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué? Porque el dejar de servirle a Dios es lo que nos debilita. Así se lo voy a poner y ahorita vamos a llegar. El dejar de servir, el dejar de ser útiles en el reino de Dios es lo que nos debilita. Vamos a llegar ahí. ¿Okay? Ya vamos ahí, ya vamos dos ahí, el de David y el del hermano. ¿Okay? Entonces, decía, un propósito mayor que el de su familia. Aquí está el secreto. Estoy muy agradecido de que están fuera abierto, sincero y humilde. Estos rasgos le abrieron para poder recibir la verdad que cambiaría su vida. Así que está, cuando preguntó, él fue abierto, sincero y humilde para poder recibir. Así que eso tomamos, el autor lo aconseja. Así que seamos sinceros con nosotros mismos, seamos abiertos y seamos humildes. Seamos sinceros, de a veces no entendemos. Seamos abiertos a ponernos muchas veces hasta vulnerables, que mi pastor siempre lo hace. Sobre todo humildes, para recibir esta palabra, como dice la palabra, ¿verdad? Con mansedumbre. Aunque a veces nos pegó como ahorita, ¿verdad? Se quedó el salón así como que... Dice, esa comprensión de Stan se ha convertido ahora en su motivación para multiplicar. Al conversar con creyentes durante mis años de viajes, el inmenso número de personas que piensan como Stan es una realidad asombrosa. Sin embargo, muchos no son tan sinceros como Stan para admitirlo. Pero según se produce la conversación, se descubre la desconexión que hay, que no han conectado esos puntos. Dice, como Stan, sea sincero consigo mismo. Eso le ayudará a unir sus puntos. Y obviamente hay que pedirle al Espíritu Santo, como les decía ahorita, que nos ayude a unir esos puntos. En esa postura de humildad descubrirá y creerá firmemente multiplicar sus dones únicos para edificar el reino. Usted está tan llamado por Dios como su pastor o como el autor. Su llamado es tan legítimo como lo fue el del gran Billy Graham o cualquier otro ministro muy reconocido. Dice, en este libro hablaremos sobre cómo descubrir, desarrollar y lo más importante, multiplicar los dones para mejorar su llamado específico. Esa es la introducción apenas. Y ya nos puso unas 2, 3, ¿verdad? Entonces dice, nosotros somos nacidos con propósito para un propósito. Nacidos con propósito para un propósito en específico. Es el autor. Comencemos examinando un pasaje de las Escrituras muy familiar, y de aquí es donde vamos a arrancar y vamos a utilizar el ejemplo que dice David. Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué me ayuda a leerlo? Ese es muy conocido. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos se saben eso? Amén. Aquí, ahí va, otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Eso es bien conocido. La salvación no se gana por obras, ¿cierto? Es prácticamente lo que está diciendo. El enfoque de estos versículos es la gracia de Dios, porque somos salvos, ¿por qué? Por gracia, a través de la fe, ¿sí? Entonces el autor, la iglesia del siglo XXI ha hecho un trabajo excelente en comunicar esta verdad. Es una gran verdad,
Nunca podremos trabajar duro, vivir puros o sacrificarnos lo suficiente para ser salvos. No hay tal cosa. ¿Verdad? Dice, sin embargo, no se ha prestado atención a lo que viene después. Versículo 10. ¿Quién me lo lee? Charlie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez, Charlie, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el autor. La primera parte, 8 y 9, es una gran verdad. Para buenas obras. Es una gran verdad. Pero se deja fuera este otro versículo. ¿Qué nos está diciendo? Porque somos hechura suya. Dice, cuando se dice porque, la palabra porque significa por esto. Así que el versículo 10 no se debería dejar fuera. Es parte de. Entonces si leemos completo dice, porque es por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ya están listas. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Buenas obras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces está la confusión. Yo no necesito hacer obras. ¿Dónde están las obras? No necesito hacer obras, pero eso es acerca de la salvación. Pero como somos salvos, lo que debemos de hacer es hacer ¿qué? Buenas obras. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos, debemos de hacer buenas obras. Cierto. ¿Sí? Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe, porque ya somos salvos. Nuestro deber es hacer buenas obras. ¿Cuál fue su buena obra del día? Se acabaron los amenes, ¿verdad? ¿Cuál fue su buena obra del día de ayer? David ya nos dio un ejemplo. Por eso les dije, ahorita vamos a utilizar ese ejemplo. Ya nos dio el ejemplo de la buena obra. Ok. ¿Cuántas oportunidades de hacer buenas obras dejó pasar el día de hoy? Dejamos. Porque yo me puse a contar. Sí, mi buena obra de hoy fue cuando llegué al gimnasio, al entrar la puerta, al abrir la puerta, vi que venía una pareja de viejitos. El señor traía 2 bordones para venir caminando y aún así él va al gimnasio y ahí me quedé parado abriéndole la puerta que entraran. Yo digo, fue la única oportunidad que tuve y yo lo aproveché de abrir la puerta a ellos, los 2 viejitos, para que entraran. Dice el autor. Charlie. Perdón, discúlpame, Charlie. Sí, Discúlpame. hermano, quiero nomás leer un versículo con lo que estás hablando en Santiago. Muchos saben estos versículos, capítulo 2, del 15 al 18. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese es el autor. Por lo tanto, si juntamos los 3 versículos, eso es lo que está diciendo Pablo. Somos salvos por gracia para ser primero alguien en Dios. Somos salvos por gracia para ser primero alguien. Para ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios.
lo repito, para ser hijos de Dios. Y esa lo decimos así fácil, pero ser un hijo de Dios ¿sí me entienden? Se dice así facilito, pero ser un hijo de Dios conlleva muchas cosas, Sí, beneficios y responsabilidades. cierto. Ok, dice, somos salvos por gracia para ser primero alguien y un hijo de Dios, un hijo de Dios. Y como somos hijos de Dios, entonces somos empoderados por esa misma gracia para hacer algo. Entonces, el pastor siempre dice, muchas veces las personas, y precisamente el domingo, con el pastor Barreto, comentábamos, muchas personas se enfocan solamente en hacer, pero no se enfocan en ser. Y la ecuación debe ser al revés. Debemos primero ser para hacer. El problema es que a veces se va al otro extremo. Queremos ser, pero no queremos hacer. Cierto. Queremos llenarnos la cabezota así de palabra. Queremos llenarnos así de la presencia de Dios, pero cuando toca servir ponemos el pero. Es que yo necesito estar en el altar primero, necesito estar mucho más lleno para... Tiene que estar ese balance. Pero primero hay que ser para entonces hacer. Nunca los extremos son buenos. Una balanza, ¿no? Tiene que tener una balanza. Que tampoco puedo enfocarme en hacer y olvidarme de ser. Cierto. Pero tampoco quiero ser y a la hora de hacer No va a ser, no. poner el pero. Ahora sí, hermano Jesús, ya regresó. Sí. Y yo pienso que tal vez, hermano, no nos hemos dado cuenta que nuestro accionar hará y hace un gran peso en el reino de Dios. No necesitamos ser evangelistas para ganarnos un alma para Cristo, ¿verdad? A veces te puede llegar a pensar, pero es que yo no soy evangelista, ok, no eres evangelista, pero Dios te ha dado la gracia, de hablarle a la gente, o sea, de tener esa gracia de hablarle, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser un evangelista o otra clase de hacer algo en la iglesia para que te ganes un alma para Cristo. Simplemente, si te lo pone Dios, háblale. Si la persona lo agarra, está bien. Si no, tú ya estás cumpliendo, tú ya estás accionando para que hagas un gran peso en el reino. Cierto. La cosa es hacerlo. Hacer algo, ¿verdad? Hacer algo. Dice el autor, no podemos enfatizar demasiado una verdad y descuidar otra verdad. O sea, no podemos enfatizar demasiado de que la salvación es por gracia, no es por obras, pero olvidarnos de que también necesitamos hacer obras. Esa es otra verdad. Dice, déjeme enfatizar desde el principio que quienes somos en Cristo Jesús es la clave para lo que hacemos. Porque todo lo que hagamos debería proceder de quienes somos en Jesús. Hijos de Dios. Todo lo que hagamos debe proceder de quienes somos. Dice el autor, es fácil evitar el aspecto de hacer algo, ya que nos exime de cualquier presión de trabajar para edificar el reino. Que yo comentaba ahorita. Es fácil decir, yo no quiero hacer, porque primero quiero ser. O necesito primero ser así llenotote para entonces hacer. Sí. Desfasado. Uh-huh. Dice, la triste realidad, sin embargo, es, aquí está una clave, es nuestra labor lo que nos da vida. Es nuestra labor lo que nos da vigor, y el vigor es vida. Es nuestra labor en el reino de Dios lo que nos da vida, lo que nos da vigor. Y eso lo dijo el mismo Jesús. El mismo Jesús lo dijo. Juan 4:34.
dice Jesús, mi comida es, ¿se lo sabe? Sí, ¿Qué más dice? que haga la voluntad, de Dios. Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea que la comida de Jesús era hacer la voluntad de Dios, terminar la obra, trabajar. Cuando habla de obra es acerca de trabajar en el reino. De hacer, ajá. De hacer. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Mi comida es que yo trabaje en el reino. Y cuando nosotros comemos, ¿qué es lo que nos da la energía? La comida. La comida es lo que nos da energía. Por eso dice el autor, es que nuestra labor es lo que nos da vida. Porque mismo Jesús dijo, mi comida es trabajar en el reino, establecer el reino. Eso es lo que nos da vida. Dice, también dice Jesús en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo los envío. Dijo a los discípulos, ¿verdad? Dice, juntando estas dos afirmaciones, vemos que nuestra comida es hacer y terminar la voluntad de Jesús, quien nos ha enviado a hacerlo. La comida es lo que nos fortalece. Si no comemos, nos debilitamos y valemos para muy poco. Ahora llevemos esto al plano espiritual. Ejemplo del hermano. Si no hacemos la voluntad de Jesús, quien nos envía, nos debilitamos. Ahora somos vulnerables a la tentación. Dice, en más de 40 años caminando con el Señor Jesús, he observado que una de las principales causas de que las personas se aparten de la fe es una falta de hacer. Se lo repito. Una de las principales causas de que las personas se aparten de la fe es una falta de hacer. Es estar como espectador. Dice, se vuelven perezosos y vagos con respecto a su llamado y sin darse cuenta se encuentran en una borrachera complaciente o entregados a intereses que les acercan más a la forma de vivir del mundo. Pierden su fortaleza espiritual. En resumen, lo que hacemos nos fortalece. Usted me dijo, dejaste ese compromiso con Dios. Dejó de hacer. Dejó de hacer. Y el autor nos está diciendo, en más de 40 años yo he encontrado que este es uno de los motivos principales por los cuales la gente se va de la iglesia o deja la fe. Porque no hacen. Entonces por eso es bien peligroso los extremos, como les comentaba ahorita. El llenarme, pero a la hora de hacer no quiero hacer porque me quiero seguir llenando. O hago y nunca me lleno. Los dos extremos son muy peligrosos. Oye, Beto, me recuerda que ahí en el libro de Juan, precisamente en el capítulo 12, habla de una cena donde está Jesús y está María, está Marta y está Lázaro. Y por ejemplo, ahí podemos ver los dos extremos, porque dice, Marta servía y Lázaro estaba sentado. Marta, sabemos que era afanada en hacer en un extremo. Pero por el otro extremo estaba Lázaro en la misma mesa, nomás sentado, después de que Jesús lo había resucitado. Es decir, Dios había hecho un milagro en él, y en vez de unir los puntos con ese milagro que Jesús había hecho, estaba sentado. Una hacía de más, el otro no hacía nada. Cierto. Estamos uniendo puntos. Ya nos salimos un poquito, ¿verdad?, del cuadrito. Dice, entonces, vamos a reafirmar una verdad de estos 3 versículos. Usted nació de nuevo mediante el don gratuito de la gracia para ser un hijo de Dios. Y fue igualmente empoderado por esa misma gracia para hacer algo.
Por eso leímos que Dios tiene buenas obras ya listas para que nosotros Caminemos. anduviésemos por ellas. Dice, Dios diseñó, fíjese lo que Salmo 139, 16 dice, la Biblia declara que Dios planeó cada una de nuestras obras de antemano. Salmo 139, 16 dice, este es el rey David, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Vemos otra vez, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea que antes de que naciera David, Dios ya tenía escrito en el libro todo lo que iba a suceder con David. Igual lo hace con nosotros. Bendito sea el Señor. Dice, Dios diseñó cosas para que usted hiciera antes de que usted naciera. Y Él escribió esas obras en un libro, lo acabamos de leer, ¿verdad? Él escribió esas obras en un libro. Esas tareas que Él planeó para nosotros giran en torno a edificar su reino. O sea que todo lo que debemos de hacer, Dios lo planeó, tiene esas obras, pero el propósito es edificar su reino. Su deseo más profundo es que cumplamos sus planes para nuestra vida, pero no está garantizado que lo hagamos. O sea que Dios diseña un plan. Esta es la vida de Alberto. Este es el libro de la vida de Alberto. Y estos son los años y cada día esto es lo que va a pasar en la vida de Alberto. Ella lo tiene diseñado, ¿cierto? Pero no está garantizado de que yo vaya a caminar por esas obras. ¿Por qué no está garantizado? Porque como veíamos en el principio, nosotros como administradores tomamos la decisión de utilizarlas para el reino, utilizarlos para nosotros o simplemente no hacer nada. Por eso no está garantizado. Aunque Dios ya tiene el plan, ya escribió el libro, está el libro de la vida de Edgar Aguilar. Ahí está, pero a final de cuentas no está garantizado de que va a suceder. ¿Por qué? No por Dios, no porque Dios no quiera. Pues la división a uno mismo la quiebra, ¿no? O sea, quiebra uno ahí, ¿no? Pero al no saber uno cómo está la cosa, pues entonces Alberto. Ahí vamos, buena pregunta. Ahí vamos, hermano. Y vamos aquí. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, pero vamos a llegar a eso. Vamos a llegar. Pregunta. Un ejemplo bien claro, y la Biblia lo dice, siempre que Dios sustituía al siguiente rey, siempre le decía, cuida de hacer todo lo que yo te digo. A Salomón, a todos los profetas, a todos les decía, tienes que hacer esto, porque si no, o sea, se corta la palabra está ahí para nosotros, pero si nosotros no hacemos lo que Dios dice que hagamos. Cierto. Pues vamos a llegar a eso y también en el siguiente capítulo lo vamos a ahondar. No se me desespere. Como les digo, esto está poniendo primero el fundamento. Pues, ¿Ok? Alberto, yo creo que como tal usted opina, diciendo el escritor que puso los fundamentos, yo creo que el fundamento de cuál radica que nosotros no caminamos por esas buenas obras es lo que dice el escritor, que nos falta el temor a Dios. Cuando una gente teme a Dios, entonces ese temor a perder a Dios, porque ese es el temor del cual habla la Biblia, tener temor de perder a Dios, nos lleva precisamente a no, es como ahorita, que yo tengo ese temor a Dios, yo vengo porque yo quiero aprender, porque quiero ser mejor. ¿Para quién? Para Dios. Y entonces ya vengo, no solamente vengo porque quiero aprender, no, vengo a aprender porque quiero ser mejor para Dios. Entonces ese sería el fundamento clave, creo yo, que necesitamos entender, porque a veces venimos porque queremos aprender o porque ya se nos hizo un hábito, están muy buenas las lecciones, ¿sí? Pero hasta ahí, pero no porque hay una esencia de Dios en nosotros de querer ser mejor para agradarle. Para establecer el reino a través de nosotros. Ahí está. Okay. Pero se va a hablar un poquito más, pero la realidad es esa. Entonces dice,
Cuando estemos delante de Jesús en el tribunal de Cristo, Él abrirá ese libro. Dice, y compararemos cómo viste realmente según el plan original que mi padre y yo teníamos en mente para ti. Eso es lo que va a decir Jesús. Va a abrir el libro y va a decir, vamos a comparar del plan original que Dios y yo teníamos para ti, ¿qué fue lo que sí caminaste? Dice, con respecto a nuestro llamado específico, no seremos juzgados por lo que hicimos, sino por lo que fuimos llamados a hacer. ¿Ok? Sí. Por eso, mira, es importante saber y entender nuestro propósito en cuál es lo que debemos de hacer, cuál es nuestro lugar en donde debemos de estar y donde estamos, hacer lo que tenemos que hacer Conforme a la voluntad conforme a de la Dios. voluntad de Dios. Por eso es bien importante el Espíritu Santo que nos dé la guianza, porque mire qué triste sería llegar delante de Dios y decirle, mira Señor, yo hice campañas, fueron 10 millones de personas fueron salvas, tantos fueron sanados, sí, pero eso no es lo que ese no era tu libro. Hiciste por hacer. Gabriel, ¿y alguien más? Ahora pues uno, ¿verdad? Está tremenda esa palabra, nomás que a veces que uno hasta puede llegar a un punto en donde se agüita y dice, ching, pues ya tanto tiempo que perdí. Pero dice la palabra de Dios que Dios redime el tiempo. So, aunque sí es triste que ya pasó tanto tiempo, ahorita de hoy en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí es donde uno puede redimir. Gabriel ya unió los puntos por todo, ¿verdad? Yo veo como un punto nada más que Dios tiene así el diseño para nosotros, a straight line. Y nosotros, pum, nos salimos. Y luego, pum, nos salimos. O nos bajamos, o lo que sea. So, para mí, o sea, los puntos es lo que, esto es la línea que Dios ha trazado para nosotros. Pero pues, por los afanes, lo que sea, la desobediencia, pues miles de cosas, nos salimos del carril y ahí venimos otra vez. Es como ¿se acuerdan la película del peregrino, del Pilgrim's Progress? Cómo va en el camino, pum, empezando bien, y luego de repente, llegan muchas cosas y se desvía del camino y se tiene que volver al camino. Cierto. Pero no quiere decir que no van a venir cosas difíciles, ¿no? Porque aunque estemos en la voluntad de Dios, también vienen cosas difíciles, vienen pruebas, no quiere decir que no estemos en la voluntad de Dios. Entendamos eso también. Cuando estamos precisamente cuando estamos en la voluntad de Dios, porque estamos en la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, es cuando el enemigo viene y nos golpea. ¿Cierto, pastor? Una señal que me dijo el domingo, esto quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Sí? Entonces, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, van a venir, precisamente el enemigo va a venir a golpearnos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, Gabriel. Además, un testimonio muy rápido. El domingo yo me paré allá y yo di un testimonio de cómo Dios nos ha guardado de ir al hospital, ¿verdad? Qué tremendo que llegamos a la casa ese mismo domingo y mi esposa se cae de la escalera y se pega de sentón como 3. Y dice que ella literalmente, hermano, se agarró así porque dice que era fuerte el golpe. Ella pensaba que ya no, dice, no me puedo mover, así del asusto. Pues yo me lancé, yo estaba abajo y luego mi hijo venía de arriba. Lo primero que hizo mi hijo es empezar a hablar en lenguas y yo la agarré y empezamos a orar por ella. En eso se pudo levantar y sí está el golpe, pero ella dice, el golpe era para algo peor. Pero como hablando de eso, de cómo yo di el testimonio y al momento de volar quiso el enemigo, pero no se le hizo. Entonces, bueno, estamos por terminar, déjeme nomás cerrar este punto. No había visto manos, discúlpenme. Dale. Oye, nada más para añadir poquito, me traía a la mente la historia hablando de que nos salimos de la voluntad de Dios muchas veces. Me venía a la mente la historia del rey Ezequías, donde viene el profeta y le dice que prepare su casa porque va a morir. Entonces, era cierto,
ok, tomó esa palabra, pero se volteó a la pared. Le dice, Señor, acuérdate de, yo he sido fiel, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho esto y esto y esto. Y, ok, Dios le dice, tienes razón, y le concede 15 años. Pero a partir de esos 15 años, el rey Ezequías se va completamente por otro rumbo, trae enemigos a su casa, trae enemigos al palacio y trae esto y toda su descendencia al final terminan en servidumbre, en esclavitud. Entonces, pues lo mejor hubiera sido que se hubiera por así decirlo ya, ¿verdad? Sí, es verdad. Como dijo el pastor, Dios nos ayude, Salomón. ¿Cierto? Entonces, por eso es esa llamada de atención del autor, ¿verdad? A no quitar las manos del arado, porque eso nos lleva a ser débiles. A no quitar las manos del arado. Beto. Porque, y muchas veces... Dilo. No, termina y luego... No, dale. Todo esto que estás enseñando, carnal, se me viene a la mente, por ejemplo, los pilotos de los aviones. Desde que echan a andar el avión, ¿no? Y cuando aterrizan en su destino. Ellos tienen libros que tienen que ir siguiendo instrucción por instrucción, una por una, bien hecha. Una que esté mal hecha, no van a llegar al destino donde van. ¿Sí? Y son instrucciones. Y que prende el foquito verde, ya prendió. Ok, ahora el rojo, ya prendió. Y ahora púchale aquí, y ya le puché. Y ahora muévele acá, ya le moví. Ahora es esto. Y son un montón de instrucciones que hace una carpeta de instrucciones nomás para ir moviendo el avión, para echarlo a andar, para que prendan las turbinas, para que la compresión del aire, para cualquier cosa, para ir a la pista, para elevarse. Es un montón de instrucciones y para aterrizar es lo mismo. Entonces, con todo lo que estamos aprendiendo, se va a abrir esa carpeta en el cielo. Ok, ¿puchaste el botón verde? No, puché el rojo. ¿Sí me explico? Entonces, así yo lo estoy asimilando, ¿no? De que va a llegar ese momento donde vamos a ser comparados pues con ese libro, ¿no? A ver si seguimos cada instrucción. A ver cuántas palomitas tuvimos de 1,000,000 de cosas que teníamos que hacer. Cierto. Ahora, viene la buena, ¿ok? Y ya nos pegó así, ¿verdad? Y qué bueno tener ese cuidado. Si no hemos estado, como dijo Gabriel, puede remediar el tiempo y podemos retomar curso. Pero fíjese lo que dice. Fíjese, el autor dice, a lo mejor en este punto estamos así medio con pánico, ¿no? Dice, pero Dios, hay 3 cosas importantes que debemos destacar. 1, Dios está más apasionado que usted con respecto a que termine lo que le ha llamado a hacer. Dios está más apasionado que usted de que usted haga y camine por esas obras que Él ya tiene diseñadas. Como Él está más apasionado que usted, dice, el proceso de crecer hasta la plenitud de su llamado es un viaje y no un evento puntual. Así que luche contra la urgencia de caer en la impaciencia. Es un viaje, es un caminar constante. No es de que ahora lunes ya me cayó el 20 y ahora miren, lunes, miércoles. Ya lo entendí y fue lo único, ¿no? Es un constante caminar. Es un viaje. ¿Okay? Dice, y tercero, este libro encontrará ideas tanto de la Biblia como de la experiencia para que pueda descubrir y desarrollar su llamado. Termino con esto, dice el autor. Para ponerles un ejemplo, para ilustrarlo, esto que estoy hablando, la importancia de esto, vamos a ilustrarlo de esta manera. Vamos a decir que yo quiero crear una ciudad y deseo construir un espectacular complejo residencial recreativo de tiendas en el centro de la ciudad. Ser el planificador de la ciudad me convierte en el diseñador en jefe. Así que yo soy quien organizo el plan maestro con buenos promotores y arquitectos. En este complejo quiero muchas cosas. También quiero incorporar tiendas con apartamentos, bla, 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 restaurantes, cines creativos para que todo esto sea único. Una vez terminado el diseño, después me dice,
Como yo estoy diseñando, entonces soy el diseñador en jefe. Una vez terminado el diseño, después decido qué contratistas necesitaré para lograr los distintos aspectos del plan maestro. O sea que primero hago el plan, hago el diseño, qué es lo que quiero, qué es lo que debe de pasar. Entonces busco los contratistas que necesito para que hagan el trabajo. ¿Sí? Dice, si todos los contratistas hacen exactamente lo que les pido, el proyecto masivo se construirá sin problemas e irá todo bien. Sin embargo, ¿qué ocurre si algunos de los contratistas no hacen de este proyecto una prioridad? Y si acepta la tarea, pero en el tiempo que les he dado para la construcción, usan sus habilidades para trabajar en otros proyectos. ¿Qué ocurre si se van a pescar, a jugar golf y asustan a centros deportivos de manera frecuente y descuidan su trabajo? ¿Y si otros contratistas son perezosos y no se toman su trabajo en serio? ¿Qué pasaría? Si dependo totalmente de estos contratistas originales, el proyecto no se terminará a tiempo. De hecho, quizás nunca se termine. La decisión la tienen los contratistas sobre qué hacer con su tiempo, sus talentos. Sin embargo, yo como planificador de la ciudad no me voy a conformar con grandes atrasos o la posibilidad de que el proyecto nunca se termine. Lo que haré será contratar a otros para que hagan el trabajo. Lo que haré será contratar a otros para que hagan el trabajo. La parábola de los talentos, ¿no? Dios tiene un diseño para su vida y para la mía. Somos esos contratistas que necesitamos hacer el trabajo. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Lo más feo, que si yo no hago el trabajo, vete, ahora usted lo va a hacer. Y yo me pierdo la oportunidad. Es más, yo me pierdo la bendición De ser parte. de ser parte de la construcción del reino. Por eso antes que estaba con los sugieres, que vino un ingeniero y me decía, yo siempre le decía esto: hoy no quiero servir, ¿por qué? Nomás no quiero servir. Perfecto, su bendición, véngase Quique, se la lleva a él. Porque si usted no hace su trabajo, la bendición que es para usted, Dios se la va a dar a alguien más. Y si ustedes no hablan, las piedras van a hablar, dijo Jesús. Dice, podemos ver este mismo principio ejemplificado en toda la Biblia. Dios tiene un plan maestro para la edificación de su reino. Sin embargo, a lo largo de la historia, Dios ha tenido que trabajar con personas que no han cumplido sus deseos y por lo tanto, frecuentemente, los ha tenido que cambiar. Así que yo no sé usted, pero yo no quiero que Dios me saque de la jugada. Que yo obligue a Dios a sacarme de la jugada porque yo no estoy haciendo lo que debo de hacer. Fíjese no estoy haciendo lo que debo de hacer. Sí, se trata de hacer. Primero de ser y entender quiénes somos, porque como veíamos ahorita, todo lo que hagamos tiene que venir de quiénes somos en Cristo Jesús. Pero necesitamos hacer, porque si no lo hacemos, el plan de Dios se va a cumplir, conmigo o sinmigo. Sí. Y yo tengo la decisión de recibir la bendición o que la reciba alguien más. Oramos, paramos.